Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hoy vamos a trabajar con la clase de grupo de amigos, empezando la nueva serie, la serie En Esto Creo, ¿sí? Así que vamos a tener varias series, varias clases denominadas con esta serie En Esto Creo. Y la serie de hoy se llama En Esto Creo y vamos a hablar de Dios, ¿sí? Pero antes de arrancar, como todos los días, como cada vez que nos encontramos, vamos a hacer algo que para mí es lo más importante, que es orar y dejar en manos de Dios este tiempo. ¿Sí? Oramos. Señor Jesús, Padre Celestial, Papá, en esta hora te pido, Señor, que seas vos, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que llene mi boca, Señor, que seas vos hablando y no yo, Señor, en el nombre de Jesús. Papá, nos declaramos libres para escucharte. Te necesitamos, Señor, necesitamos de vos, necesitamos, Señor, de esta palabra nueva, fresca, Señor. Oro, Padre, yo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Papá, me levanto contra toda distracción ahora. Papá, nos declaro libre para escucharte, para escuchar de vos, Señor. Y para que tu Espíritu Santo ministre en nuestra vida de manera tal, Señor, que esta palabra anide en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, y que podamos meditarla a lo largo de toda la semana, buscando de vos y aprendiendo cada vez más de vos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, como te dije, la serie se llama En Esto Creo, y vamos a hablar de Dios. Ahora, cuando hablamos del creer, ¿sí? El verbo creer demanda, ¿sí? una acción, ¿sí? El verbo creer determina que tengo una convicción de que algo en verdad existe, aún a veces sin tener prueba de ello, ¿sí? Entonces creer, ¿sí? En esto creo, y creer en Dios va a demandar, ¿sí? de mí una acción, ¿sí? La acción de tener esa convicción de que existe, de que hay, ¿sí? En este tiempo de dificultades en los que todos estamos viviendo, andamos todos como buscando algo en que creer, ¿no? Como algo, ¿a quién escuchamos? ¿A quién vamos? ¿Sí? Y está muy bueno poder traerlo, ¿sí? En este momento a discusión, a charlar, ¿no? de la importancia de lo que creo y del por qué creo, ¿sí? En este caso, creo en Dios, ¿sí? Ahora, es muy difícil, como dice el texto de la clase, es muy difícil creer si yo no puedo conocer, ¿sí? Por lo que te decía, creer demanda una convicción, a veces sin tener una prueba, ¿sí? Entonces, poder creer fielmente y tener esa creencia y tener esa convicción va a demandar que yo pueda conocer, ¿sí? O sea, a mayor conocimiento, mayor creencia, ¿no? Entonces, la idea es que en este tiempo, ¿sí? Podamos tomarnos unos minutitos para poder conocer un poco más cómo es Dios, ¿sí? Hay muchas preguntas que a veces la gente dice, sí, pero bueno, pero Dios existe, pero ¿cómo es? ¿Quién es? Eso, ¿no? Va girando en esas preguntas. Ahora, si yo me pregunto cómo es, esto amerita una descripción, ¿no? Cuando yo digo cómo es algo, empiezo a contar y a describir cómo eso es. Para eso, la Biblia es el mejor recurso que tenemos, ¿sí? La Biblia nos hace una descripción y nos cuenta verdaderamente cómo es Dios. Porque a nosotros nos pasa, como en todas las cosas, que a veces asumimos, ¿sí? A veces la palabra Dios en este tiempo está como, no sé si se me permite el adjetivo, pero está como tan bastardeada, ¿no? Endiosamos todo, ¿no? Vemos un futbolista destacado, es Dios, ¿sí? Vemos una modelo divina, linda, esto es divina, es una diosa, ¿sí? Entonces, a veces esa palabra está bastante bastardeada, entonces nos vemos como, bueno, pero ¿cómo es Dios entonces? Porque todo esto es Dios, ¿no? Entonces, la Biblia en primer lugar nos deja claro, ¿sí? Que hay un solo Dios, ¿sí?
que a lo largo de la historia y de las mitologías y las diferentes culturas han surgido dioses o semidioses, si uno más o menos entiende un poquito el tema, pero el único, ¿sí? La Biblia el único que reconoce es a Dios, ¿sí? A Dios con mayúsculas, ¿sí? Al Dios verdadero. Ahora, pero ¿cómo sé, ¿sí? que ese es el Dios verdadero? ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Mi percepción acerca de Dios va a estar muy, a ver cómo decirlo, mi percepción acerca de Dios va a estar muy influenciada, ¿sí? por cómo yo fui viendo a Dios en el paso del tiempo, ¿sí? por cómo me lo fueron transmitiendo mis padres, la cultura, el contexto en el que estoy, ¿no? Las cosas, la información que fui recibiendo terminan generando una percepción de lo que yo creo de cómo es Dios, ¿sí? Y muchas veces esa percepción está equivocada, ¿sí? O desdibujada, ¿sí? Yo siempre recuerdo que por mucho tiempo a mí me pasó de ver a Dios, ¿sí? Como que nos enseñaban hace mucho, no sé, un Dios como que estaba siempre enojado, ¿no? La imagen por ahí, al cerrar los ojos que tengo de ese Dios al que me habían enseñado, de la percepción que tenía de Dios, era como un Dios que estaba así, ¿sí? Como enojado y con el dedo así, ¿no? Esperando a ver para retarme, esperando a ver como qué hacía mal, ¿no? Como un Dios que castiga, un Dios castigador, un Dios controlador, todo lo ve, ¿sí? Ojo lo que haces, Dios te está mirando, ¿no? Entonces era como una percepción de la cual me hago cargo, ¿no? que tenía acerca de Dios. Yo me encuentro, ¿sí? Después, de más grande, con otro Dios, ¿sí? Porque empiezo a leer su palabra, empiezo a tener una relación con Dios, a experimentar de Dios. Entonces ahí empiezo a conocer cómo es verdaderamente Dios y empiezo a desaprender todo aquello que había aprendido, toda aquella estructura que tenía o imagen de cómo Dios era, y aprender acerca de este Dios tan amoroso, tan cariñoso, tan bondadoso, misericordioso, con el cual convivo, vivo y me relaciono todos los días y que sin Él no sé qué sería mi vida, ¿no? Entonces, la Biblia, ¿sí? nos permite conocer a este Dios, ¿sí? Nosotros a veces hasta le ponemos sobrenombres a Dios, la gente, ¿no? El barba, ¿sí? No, pero yo a Dios no, está ocupado con otras cosas. Dios, o sea, uno mismo en su percepción, en su construcción, hace que lo vea a Dios como un Dios distante, un Dios lejano, ¿sí? Un Dios a quien tenerle miedo, a quien temerle, un Dios casi al que no se le puede decir nada por miedo a que nos rete, ¿no? Y la Biblia nos muestra una imagen de Dios totalmente distinta. Primero que la Biblia dice que Dios es amor, ¿sí? Y el amor, y el amor de Dios es lo más hermoso que te puede pasar. El amor de Dios es el único que llena los vacíos más profundos de nuestras vidas, ¿sí? Dios es el único capaz de llenar aquellas cuestiones más profundas de nuestras vidas. Entonces, si yo quiero que te lleves algo en esta clase, y que pienses en esto creo en Dios y cómo es Dios, Dios es amor, ¿sí? Dios es ese Dios que está siempre con los brazos abiertos, esperando para abrazarte, ¿sí? No es ese Dios que está esperando para castigarte, sino para abrazarte, para consolarte, para sostenerte. En Isaías 57:15 dice que Dios, ¿sí? es aquel alto, es majestuoso, es aquel que restauró el espíritu destrozado del humilde y reavivó el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Dios es un Dios que restaura, ¿sí? Dios es un Dios que puede tomar eso que está roto en vos y restaurarlo, ¿sí? Dios es quien renueva la esperanza. Dios es el que da aliento, el que da consuelo, ¿sí? El que sostiene en tiempos difíciles. Sabemos muchísimo de Dios en un pasaje muy conocido que es Juan 3:16, ¿no? Y dice que Dios amó tanto al mundo que dio lo único que tenía, ¿sí? Dios te amó tanto
que Dios dio lo único que tenía, no dio lo que le sobraba, ¿sí? Ese es el Dios, ¿sí? ¿Cómo es Dios? Es un Dios amoroso, es un Dios contenedor, ¿sí? Y es un Dios que se define a sí mismo, y esto me gusta porque la Biblia te cuenta hasta cómo Él mismo se define, ¿no? Y se define a sí mismo en el libro de Éxodo, dice, yo soy el que soy. Le dice a Moisés, le dice, decirle que yo soy el que soy, ¿sí? Él se define con esa frase, yo soy, ¿sí? Es el único que puede decir yo soy y que esa frase, esa palabra, no carezca de tiempo, que no esté nunca a destiempo, ¿no? Por eso es tan importante poder conocer cómo es Dios, porque Dios es inmutable, es atemporal, ¿sí? Yo soy determina una eternidad, no es el que yo era o el que seré, es el yo soy, es el de todo el tiempo, de todos los tiempos, ¿sí? No es el yo soy de la mañana, no es el yo soy de la siesta, de la tarde, de la noche, no es acá dentro de 2 semanas, no es el yo voy a ser tu Dios cuando todo esté bien en tu vida, yo voy a ser tu Dios cuando vos la pases bien, yo voy a ser tu Dios cuando no me necesites. No, yo soy es eterno, todo el tiempo, atemporal, ¿sí? Es ese Dios inmutable, que no cambia. A mí me gusta mucho una frase que dice que nada de lo que hagamos va a hacer que Dios nos ame menos. Y eso no lo conseguimos en un ser humano, ¿sí? Ese amor de Dios inmutable, que no se inmuta, así que no cambia, que está ahí para nosotros como el primer día, ¿sí? Es la característica para mí que más amo de Dios, ¿sí? Es la característica que a mí más me conmueve. El saber que nada de lo que yo haga va a hacer que Él me ame menos. Y Él mismo, ¿sí? Hablando de Él, se define esto, ¿no? Como el yo soy, el que no tiene tiempo, el atemporal, el inmutable. Y en Romanos, Pablo lo define de una manera hermosa, ¿sí? Y lo va caracterizando, lo va describiendo para responder esta pregunta de cómo es Dios, ¿sí? Esta descripción que a veces uno necesita, bueno, pero ¿cómo es? ¿Sí? Y Pablo dice, lo voy a leer, dice, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo es Dios? Dios es eso. Dios es ese amor y es esa promesa de que nada te va a separar de Él, de que Él está ahí, ¿sí? De que somos nosotros los que nos distanciamos de Él, somos nosotros los que a veces nos corremos de Él, somos nosotros los que a veces dejamos de creer o dejamos que las circunstancias, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones nos separen de Él, ¿sí? El amor de Dios es inmutable. Y que vos te hayas corrido no quiere decir que Él se haya corrido. Su amor está siempre a una oración de distancia, ¿sí? Su amor está siempre a una oración de arrepentimiento de distancia. A veces la oración ni necesita palabras, ¿sí? Si vos te estás dando cuenta que estás necesitando de Él,
anda a sus pies. Nada te impide llegar. No hay peaje, no hay precio que pagar, nada te impide llegar a los brazos del Padre, ¿sí? Y eso es lo que quiero que te lleves de esta semana, ¿sí? ¿En qué creo? Creo en Dios. Bueno, creo en Dios, pero ¿cómo es Dios? Dios es amor, Dios es sostén, Dios es justo, ¿sí? Eso sí, Dios es justo, Dios es justo siempre, ¿sí? Pero está siempre con los brazos abiertos, ¿sí? Dios va a estar para acompañarte, Dios va a estar para sostenerte, Dios va a estar para acompañarte y no soltarte de la mano para atravesar quizás las consecuencias de las cosas que hiciste mal cuando te corriste de su presencia, ¿sí? Pero Dios siempre está. No hay nada que te pueda alejar de Él. No hay pecado, no hay error, no hay dificultad, nada, no hay crisis, no hay situación económica que te pueda alejar de Él. Dios está siempre, siempre, siempre a una oración de distancia. Me gustaría que no te quedes solo con estas descripciones, ¿sí? Porque yo por ahí te estoy contando desde mi percepción, desde el lugar donde estoy. A mí me encantaría que vos puedas tener la experiencia personal de vivir a este Dios, vivo, real, amoroso, ¿sí? Presente, que está ahí a un paso de distancia y ansiando tener una relación con vos. No te quedes solo en descripciones, esta clase es descriptiva. Yo te invito a que en este tiempo y en esta semana vos puedas disfrutar de una experiencia sobrenatural con Dios, de una experiencia de relacionarte con Dios, de vivir con Dios, de hablar con Él, de disfrutar de su amor, de su presencia. Así que te dejo para que en estas semanas tengas ese desafío, de empezar a experimentar con Él y a relacionarte con Él. Voy a orar para que poder terminar y que sea Dios el que en esta semana se manifieste en forma sobrenatural en tu vida y en la mía. ¿Oramos? Señor Jesús, Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra de hoy. Gracias Señor porque sos ese Dios presente, ese Dios atemporal, ese Dios que no cambia, inmutable, ese Dios en el que podemos confiar porque no sos como los seres humanos cambiante. Sos un Dios inmutable, sos un Dios en quien podemos venir, en quien podemos descansar, sos un Dios de amor, sos un Dios de sostén, sos un Dios de perdón. Padre, oro, Señor, para que cada persona que esté escuchando esto, Señor, pueda ser ministrada por el poder de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Señor, que vos llenes cada vida, cada corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Papá, nos declaramos pecadores, Señor. Te pedimos perdón, papá, por cada situación, cada cosa que hemos hecho que nos ha llevado alegría a tu corazón, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos declaramos dependientes de vos. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos en forma sobrenatural en nuestras vidas. Oro, papá, y bendigo a cada persona que está viendo esto. Bendigo, Señor, cada hogar, cada casa. Te pido, Señor, que estés con nosotros, que no nos suelte y que nos permitas siempre, siempre, siempre disfrutar de tu presencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Nos vemos.